Bienvenidos a History Gamer, el épico canal que saca un video de Silent Hill semanas después del remake, en la espera de que sea un éxito. Soy una amenaza. El estado de Maine en Estados Unidos en su pasado fue un territorio habitado por muchas tribus de nativos americanos, quienes creían que estas tierras eran sagradas al estar cargadas de un aire de misticismo espiritual, por lo que lo nombraron como el lugar de los espíritus silenciosos. Esto los llevaba a realizar muchos rituales con la planta White Claudia, conocida por sus propiedades alucinógenas. Desgraciadamente, con la llegada de los colonizadores británicos a América, las tribus fueron obligadas a abandonar su territorio sagrado y se creó un asentamiento alrededor del lago Toluca llamado Silent Hill, que inicialmente fue abandonado a causa de una brutal epidemia, pero que con el tiempo fue transformado en una colonia penitenciaria, con una prisión y un hospital para tratar las enfermedades de la época. Todo cambió con la llegada del siglo XX, pues con el agotamiento de las minas de carbón que sostenían este pueblo y con los estragos del final de la Guerra Civil estadounidense, Silent Hill tuvo que ser reinventada como una acogedora ciudad turística que pronto fue abrumada por muchos incidentes, como la desaparición de un barco en el lago Toluca, muertes consecutivas de promotores del pueblo y el trágico incendio de la casa Gillespie, que afectó mucho a la ciudad y sus habitantes. Ante esto, el sensacionalismo de la prensa externa llegó a asegurar la existencia de un culto en la ciudad con un negocio de drogas que podría estar involucrado en estas desgracias, lo que, aunado a las leyendas de su pasado sobrenatural con las tribus, llevaron a Silent Hill a ser considerado un pueblo maldito y una mala opción turística a pesar de su aura pacífica y tranquila, dejando su muy palpable, extraño y paranormal secreto oculto. Un pueblo que poco a poco fue olvidado, desvaneciéndose entre su cegadora y silenciosa niebla. En el año 1976, Harry Mason, un escritor dedicado de novelas policíacas, llevaba 9 años felizmente casado con Judy, el amor de su vida desde que se habían conocido en la secundaria. Sin embargo, su matrimonio, al que ellos se referían como una luna de miel interminable, dio un giro drástico cuando encontraron a una pequeña bebé abandonada en una autopista, un acto inhumano que los hizo adoptarla y nombrarla Cheryl. Pero tan solo 3 años después, una enfermedad padecida por Judy desde hace muchos años y por lo que no habían podido tener hijos, acabó con su vida. Un duro golpe para el escritor, que decidió hacer de la niña su prioridad, saliendo adelante como padre soltero a pesar de su desgracia, siendo amoroso, competente, responsable y devoto hacia su hija adoptiva, el último rastro de felicidad de su vida. 4 años más tarde, mientras él continuaba profundamente afligido por su pérdida, Cheryl, de 7 años, logró convencerlo de tomar unas vacaciones en el relajante pueblo de Silent Hill, con el que la niña se había obsesionado últimamente. A pesar de la reputación de esta ciudad turística y dado que se encontraba muy cerca de la carretera donde habían encontrado a Cheryl, Harry estuvo de acuerdo llevando a la pequeña en un largo viaje en auto desde muy temprano, pero debido a algunos problemas con el motor en el camino, ellos terminaron arribando a las afueras del pueblo en la oscura noche. Al ingresar en la carretera cercana a una montaña y mientras la niña dormía en el asiento del copiloto, Harry es rebasado a toda velocidad por una oficial en motocicleta en dirección al pueblo. Pero más adelante ve su moto estrellada al costado, distrayéndose, hasta que de pronto la silueta de una niña atraviesa la calle. A la mañana siguiente, el escritor despierta adolorido y confundido, notando que Cheryl no estaba, por lo que sale rápidamente siendo rodeado por una espesa niebla y un frío mortal, ya que estaba nevando inexplicablemente en esta época del año. Pronto él ve a su hija a la distancia, que escapa al verlo, así que sin entender su comportamiento, él la sigue gritando su nombre hasta un callejón, notando que esta ciudad parecía estar abandonada y encontrando el cadáver de un animal despedazado. Al adentrarse por estos pasillos preocupado, el cielo comienza a oscurecerse mientras una sirena sonaba a la distancia, así que Harry ilumina su camino con un encendedor, encontrando sillas de ruedas y camillas de hospital, hasta que su entorno comienza a transformarse en pasillos rodeados por rejas metálicas llenas de sangre y óxido y un cuerpo horriblemente mutilado. Sin entender qué demonios estaba pasando, al voltear, el escritor se encuentra rodeado por inquietantes criaturas con cuchillas. Harry intenta huir desesperadamente, pero estos niños deformados lo acorralan.
De algún modo, Harry despierta de día nuevamente, en una cafetería junto a la oficial Sybil Bennett, la policía motociclista vista en la carretera, quien le revela que había sido enviada del pueblo vecino de Brahms, luego de que este perdiera toda comunicación con la comisaría de Silent Hill. Pero al igual que Harry, ella se había estrellado por la silueta de esa niña en la noche, despertando aquí junto al escritor, quien creyendo que lo atravesado en el callejón fue solo una pesadilla, comienza a preguntar por su hija, pero la oficial solo lo había visto a él. Así que al ver que algo muy malo estaba pasando en este pueblo, Sybil decide irse en busca de refuerzos, entregándole al padre un arma de fuego, ya que él se aferraba a quedarse buscando a su hija, y había un gran peligro en las calles. Tras despedirse y extrañado por su actitud, el escritor toma algunos recursos de la barra, intentando salir, hasta que es interrumpido por una radio, que comienza a emitir una estática muy fuerte, y al ir a investigar, es interceptado por una bestia voladora, pálida y humanoide que irrumpe en el local, y a la que se ve obligado a abatir a tiros. Así que entendiendo que no había sido una visión lo del callejón, y sabiendo que su niña se encontraba allí afuera con estas bestias, Harry sale llevándose consigo la radio, que parecía advertirle la cercanía de estos peligros, regresando al callejón que ya se encontraba normal y donde localiza una hoja del cuaderno de Cheryl, con la frase, a la escuela. Sin dudar, él se apresura en dirección a la Midwich Elementary School, la primaria del pueblo, descubriendo que muchas calles habían sido cortadas por precipicios inexplicables, por lo que se ve obligado a atravesar por una de las casas, atestiguando nuevamente la oscuridad cayendo sobre el pueblo, mientras escuchaba la misma sirena a la distancia. Así que apoyándose de su linterna, él corre aterrado mientras era perseguido por monstruos parecidos a perros aberrantes con la piel podrida, de los que logra escapar al llegar a la escuela llena de penumbra, donde se encuentra con las criaturas pequeñas con navajas que lo habían atacado antes y sombras incorpóreas de niños indefensos. Esto lleva a Harry a resolver una serie de acertijos gracias a ser muy observador, mientras era abrumado por extrañas apariciones como llantos en los baños y extraños golpeteos en los casilleros. Con ello logra desbloquear el acceso a la torre del reloj en el patio del colegio, donde encuentra una larga escalera de mano que desciende por algunos minutos, llegando de algún modo al mismo patio con un símbolo arcano. Y ahora la escuela estaba en esa realidad de pesadilla, llena de óxido, con cadáveres mutilados con túnicas ceremoniales y ventiladores enormes, una pesadilla de una mente trastornada, donde intenta mantener la calma, llegando al cuarto de calderas donde encuentra un cuerpo en el centro que comienza a ser quemado en una especie de ceremonia, iniciando un largo enfrentamiento con una criatura parecida a un enorme lagarto con la cara partida que lo ataca, una monstruosa bestia de la que Harry había leído en un cuento de hadas de la escuela. Al derrotarla, la sirena suena nuevamente y regresa al mundo de niebla lentamente, donde ve a una chica con un uniforme recargada en una caldera que lo observa con mucho dolor. Tras esto, Harry escucha campanas a lo lejos, por lo que sale de la escuela siguiendo el sonido y llegando a la iglesia Balñán, donde se encuentra con Dahlia Gillespie, una extraña mujer con túnica, quien le indica que Silent Hill estaba siendo devorado por la oscuridad que había visto en ese otro mundo de óxido, lo que era causado por los símbolos que había visto en la escuela, repartidos por todo el pueblo por la niña que había visto, llamada Alessa. Por lo que si quería evitar la perdición y salvar a su hija, debía de ir al hospital Alchemilla, entregándole una pirámide llamada Flauros para protegerlo y retirándose sin dar ninguna otra explicación. Completamente confundido, pero creyendo en su palabra por las bestias y ese mundo hórrido que había visto, Harry decide seguir su consejo, llevándose el artefacto, sin saber qué otra cosa podría estar esperándolo. Al entrar en este enorme hospital, Harry es atraído por un disparo, conociendo al director Michael Kaufman, quien acababa de matar a una de las criaturas completamente desconcertado por lo que estaba ocurriendo en Silent Hill. Pero tras presentarse, él se retira con su maletín, dejando al escritor en su oficina recién saqueada, donde encuentra un frasco destrozado con un extraño líquido rojo etiquetado como Agloforis, que recolecta en una botella de plástico esperando investigarlo, hasta que termina llegando por medio de un ascensor al otro mundo de óxido en este hospital, plagado por enfermeras y doctores con parásitos en la espalda. Tras esto, él encuentra escondida a una enfermera humana llamada Lisa Garland, aterrada por este mundo retorcido, quien le informa que había un secreto en el sótano del hospital, hasta que son interrumpidos por la sirena, que lo hace volver al mundo de niebla, donde Dahlia lo estaba esperando. Esta vez ella decide enviarlo a su tienda de antigüedades entregándole la llave, pero al seguir sus indicaciones, confundido, Harry se encuentra con Sybil en el lugar, quien le revela que no había podido escapar del pueblo por los abismos en las calles, pero había visto a una niña cerca del lago,
Así que lleno de esperanzas, el escritor examina la tienda, encontrando en un pasadizo secreto una especie de altar clandestino. Al parecer Dahlia pertenecía a ese culto secreto de Silent Hill, pero sin tiempo para explicaciones, él es llevado nuevamente al otro mundo, donde comienza a pensar que todo esto se trataba de una visión sufrida por su accidente de auto. Nada tenía sentido, pero aún preocupado por Cheryl, él decide ir al hospital para preguntarle a Lisa cómo llegar al lago Toluca, donde Sybil había visto a la niña, por lo que ella, quien parecía estar atrapada en este mundo retorcido, lo envía a las alcantarillas, lo que le lleva a ser interceptado en el camino por dos insectos gigantes y horribles, a los que derrota con sus armas. Gracias a esto, él regresa al mundo de niebla, donde atraviesa las alcantarillas y llega a la zona turística del pueblo, donde después de salvar la vida del Dr. Kaufman de un monstruo, él encuentra su habitación de motel, donde descubre que el director estaba involucrado en un negocio de drogas del pueblo, y al parecer con el culto, pues en su motocicleta encuentra otro frasco intacto de Aglaophoris, hasta que es descubierto por el director, quien le arrebata la sustancia y se retira tras amenazar su vida. Algo muy extraño involucrado con el ocultismo estaba pasando, pero Harry debía de continuar buscando a su amada niña. Pronto la oscuridad transforma la realidad en óxido frente a sus propios ojos, y en medio de esta pesadilla, Harry llega al lago, encontrándose con Sybil en un barco. Allí son interrumpidos por Dahlia, quien los apresura a detener a Alessa, esa niña sobrenatural que ambos habían visto, pues si terminaba de repartir esos sellos por todo Silent Hill, iba a materializar al demonio Samael, quien consumiría todo el pueblo por completo. Así que convencidos por todo lo que ya habían visto, ellos se separan para buscarla, pero Harry llega demasiado tarde a sus rituales, lo que le lleva al parque de diversiones, donde encuentra a Sybil poseída por un parásito. Aquí Harry tiene ante sí dos opciones: acabar con la vida de la policía en un brutal enfrentamiento, o utilizar el Aglaophoris recolectado de la oficina de Kaufman con la botella para liberarla y dejarla descansar. Tras lo cual se encuentra finalmente con Alessa, a quien interroga por la ubicación de Cheryl, pero en ese momento, sin saberlo, el flauro se activa e inmoviliza a la chica, con lo que Dahlia aparece revelando que era su madre. En ese momento un resplandor azul las envuelve, lo que hace a Harry caer inconsciente, despertando en un sitio desconocido junto a Lisa, la parte más profunda de esta pesadilla que resultaba estar en la mente de Alessa, y donde tras tanta confusión, él descubre qué estaba pasando en realidad con este pueblo. Muchos de los habitantes de Silent Hill pertenecían a una secta secreta llamada la Orden, un culto apocalíptico que databa desde los orígenes del pueblo, y el cual fue influenciado por el cristianismo de los colonos británicos y las creencias de las tribus de nativos americanos expulsadas de estas tierras. Ellos creían que este lugar era sagrado, al ser el hogar de su deidad solar, la encarnación de un ser femenino benevolente que había salvado a la humanidad en el principio, por lo que su meta principal era traer a su Dios de vuelta para dar inicio al apocalipsis, donde los fieles podrían ascender a su paraíso, una visión de un mundo utópico sin maldad humana. Todo cambió cuando Dahlia Gillespie, una sacerdotisa de alto rango, dio a luz a Alessa, pues desde muy joven esta niña desarrolló habilidades psíquicas, por lo que Dahlia comenzó a adoctrinarla en sus creencias, haciéndola creer que el mundo actual debía de ser purificado con fuego para traer ese soñado paraíso, lo que ocasionó que Alessa fuera atormentada y abusada por sus compañeros en la escuela Midwich. Al ser excluida y maltratada por un sistema cruel de explotación y soledad, la chica desarrolló muchos traumas y depresión, temiendo de los insectos, los perros, los cuentos de la escuela, sus compañeros y los hospitales, lo que la llevó a refugiarse en sus fantasías y en una niña pequeña llamada Claudia Wolf. Sin embargo, al cumplir 7 años su madre, deseando materializar a su Dios a través de Alessa, decidió someterla a rituales despiadados para embarazarla, lo que ocasionó accidental o intencionalmente un incendio en su casa, donde su niña quedó atrapada, siendo rescatada por un camionero que iba pasando, lo que la dejó completamente desfigurada y con heridas mortales. Esto llevó a Dahlia a invocar un encantamiento para mantenerla con vida, siendo puesta al cuidado del Dr. Michael Kaufman, el director del hospital y un afiliado del culto, con quien mantenían una alianza para desarrollar y distribuir la droga alucinógena PTB, hecha con la planta White Claudia, y la cual era vendida a turistas y ciudadanos para financiar las operaciones de la Orden. De este modo, la niña fue encerrada en el sótano del hospital, donde sufrió de un destino peor que la muerte. Lisa Garland, una enfermera adicta a las drogas, fue chantajeada por Kaufman para cuidar a la niña manteniendo silencio, lo que la afectó física y mentalmente, mientras que su dependencia a la droga empeoraba.
estaba en ese estado, y para evitar que el objetivo de la orden se cumpliera, Alessa dividió su alma en una bebé que apareció a las afueras de Silent Hill, quien resultaba ser Cheryl, encontrada por Harry Mason y su esposa. Durante los 7 años siguientes, Dahlia hechizó a la mitad de Alessa en Silent Hill para hacerla sufrir de un dolor insoportable que obligaría a Cheryl a regresar, lo que logró cuando la hija de Harry cumplió 7 años. Por ello convenció a su padre del viaje al pueblo. Sin embargo, al llegar, Cheryl se transformó físicamente en Alessa, y todo el dolor que había atravesado en vida la dotaron del poder de esta tierra mística y sobrenatural, lo que proyectó su interminable pesadilla sobre el pueblo, un poder espiritual que envolvió a Silent Hill en la niebla y nieve del frío humano con el que fue tratada, mientras que el otro mundo de Óxido fue hecho representando su infierno personal, su miedo al culto, los hospitales y ese paraíso maldito. Todas las criaturas que asesinaron a gran parte de la población representaban sus traumas y miedos, y como última esperanza, Cheryl, controlada por Alessa, intentó esparcir esos símbolos arcanos llamados sellos de Metatron, la marca de un ángel que podría contener el nacimiento del dios de la orden, un demonio cruel y despiadado que yacía en su vientre. Pero a causa de la intervención de Harry por las mentiras de Dahlia, todo estaba perdido. Con este entendimiento y tras atravesar todas esas habitaciones de los recuerdos de la niña, Harry puede conversar realmente con Lisa Garland, quien con todos sus recuerdos de vuelta, entiende que había sido consumida por la oscuridad del pueblo, muriendo como consecuencia de sus acciones y el abuso de Kaufman. No tenía más opción que permanecer en este infierno, sufriendo por toda la eternidad. Maldita sea. Lisa. Esto hace entender a Harry el lamentable destino sufrido por Alessa y otros, almas inocentes atormentadas por la obsesión y el egoísmo de unos necios, con lo que el escritor atraviesa en este mundo lo que parecía ser la antigua casa de los Gillespie, encontrando a Dahlia, quien noquea a Sybil si es que Harry la había rescatado, descubriendo que se encontraba con Cheryl y su otra mitad, Alessa, llena de vendas con sangre. My daughter will be the mother of God. Con esto, Harry tiene 4 formas de culminar con esta terrorífica travesía. En la primera de ellas, sí dejó morir a Kaufman y asesinó a Sybil. En su enfrentamiento, Alessa y Cheryl se fusionan, convirtiéndose en la incubadora. Alessa completa y la madre que contenía en su útero al dios de la orden. Por lo que, tras un largo y difícil enfrentamiento, Harry logra eliminarla escuchando a Cheryl despedirse, lo que lleva al padre a derrumbarse, lamentando su pérdida y siendo consumido por la oscuridad. Con lo que podemos ver a Harry desangrándose en su auto, revelando que todo su viaje fue imaginado por la sinapsis fallida de su cerebro mientras moría tras el choque. En el segundo final, sí, Harry dejó morir a Kaufman, pero salvó a Sybil. Luego de que él derrotara a la incubadora y se derrumbara de dolor, la policía se incorpora y se acerca a él para cachetearlo, asegurándole que debían de salir de esta dimensión que comenzaba a derrumbarse, aunque no había una salida disponible, por lo que su destino estaba sellado. La tercera forma de terminar con esto, si Harry logra salvar a Kaufman, pero termina con la vida de Sybil, el director del hospital Alchemilla aparece en medio de la fusión de Alessa y Cheryl, revelando que nunca había creído en las estúpidas ideas de la orden y solo había cooperado con ellos para enriquecerse con sus drogas. Por ello es que había guardado muestras de Aglaophoris, el líquido rojo hecho a partir del refinamiento de una hierba local que podía disipar fuerzas demoníacas. Así que él arroja su frasco recolectado de su motocicleta contra la incubadora, luego de que Dahlia destruyera las muestras de su oficina, lo que expulsa el mal del cuerpo de Alessa, el incubo en su útero, que era la manifestación de la deidad adorada por la orden, y la cual surge de su espalda, matando a Dahlia e iniciando un brutal enfrentamiento contra Harry, uno mucho más difícil y del que apenas logra salir vencedor. Ante esto, el alma completa de Alessa decide reencarnar nuevamente en una bebé que le entrega al escritor, mostrándole la salida y sosteniendo este mundo mientras ellos escapaban, muriendo por el uso excesivo de sus poderes, consumida en las llamas, mientras Kaufman, que despierta de la inconsciencia, intenta alcanzarlo, pero es retenido por el espíritu de Lisa Garland, arrastrándolo a las llamas, a ese tormento por toda la eternidad.
Finalmente, el cuarto y último camino para terminar con esta historia ocurre si Harry salva a Kaufman y Sybil por igual, pues tras el surgimiento del incubo, gracias al doctor, y tras el enfrentamiento, la incubadora le entrega a la bebé a Harry, por lo que el escritor y Sybil corren a la salida, mientras Kaufman era consumido por sus actos, y lo que quedaba de Alessa sostenía esta realidad de pesadilla con sus últimas fuerzas, siendo consumida por ese infierno que la atormentó toda su vida. Harry y Sybil regresan a la realidad con la niña en sus brazos, dejando atrás todo esto para seguir adelante y construir una familia, pues Harry sabía que esta pequeña era su hija, es lo que su esposa habría querido, incluso había ido al mismo infierno por ella, por lo que a pesar de que Cheryl ya no estaba, esta pequeña ahora representaba el alma completa de una niña inocente, por lo que ahora daría todo para protegerla, su dulce y amada Heather. Listo, gamers, espero haber llegado a sus corazones con esta historia. Lamento el tiempo que tardé en subir contenido, tuve mucho trabajo y problemas de salud. Muchas gracias a quienes estuvieron preguntando por mi bienestar en los comentarios. El siguiente video serán las curiosidades de Silent Hill y espero pronto conseguir el presupuesto para obtener el remake del segundo título. Es uno de mis juegos favoritos en la vida. Sin más que agregar, recuerden, cuando sufres tanto tiempo, el miedo y el dolor se convierten en odio.